Señora Mariana, lamento molestarla, pero hay un movimiento en su cuenta que necesita su autorización, dijo una voz firme al otro lado del teléfono. Mariana se quedó en silencio por un segundo, confundida. No recordaba haber autorizado ningún retiro de esa cuenta. Había sido una cuenta secundaria, una herencia de sus padres que había dejado casi olvidada por años, reservada para emergencias o algún proyecto importante. ¿Movimiento? ¿Qué tipo de movimiento?, preguntó tratando de sonar calmada. Un retiro de 10,000 pesos hace 3 días y una transferencia reciente de 5,000 pesos a una cuenta en el extranjero, respondió el empleado del banco. Mariana sintió que algo no cuadraba. Agradeció la información y colgó rápidamente. Su mente estaba trabajando a toda velocidad. Ella no había tocado ese dinero en años. Sin perder tiempo, accedió al sistema bancario desde su laptop, revisando cada detalle de las transacciones. Ahí estaban, los retiros, las transferencias y, lo peor, reservas de hoteles y vuelos a destinos exóticos. El corazón le dio un vuelco. Todo estaba a nombre de su marido, Fernando. No había espacio para suposiciones, cada línea de gastos estaba marcada con precisión, cenas en restaurantes exclusivos, regalos caros y vuelos a destinos paradisíacos. Mariana sabía que esos viajes no eran de negocios. La primera imagen que le vino a la mente fue de Fernando en esas reuniones de trabajo que tantas veces había mencionado. Apretó los puños mientras repasaba la evidencia frente a ella. Había demasiadas coincidencias para ser un error. Sin embargo, no era el momento de actuar impulsivamente. Necesitaba más información, algo que la dejara completamente segura de que sus sospechas eran reales. En un arranque de pragmatismo, Mariana buscó el número de una amiga cercana, Cristina, quien conocía a un abogado especializado en divorcios. Pero antes de hacer esa llamada, decidió ser más cautelosa. Contactó a un detective privado y le envió las capturas de pantalla de las transacciones. «Necesito que descubras con quién está viajando mi marido y qué está haciendo con este dinero», dijo con voz fría y calculada. El detective no tardó en responder. «Voy a necesitar 3 días, señora Mariana». 3 días. Mariana sabía que esos días serían decisivos, no solo para descubrir la verdad, sino para decidir qué haría con ella. Por ahora, tenía que enfrentarse a Fernando como si nada estuviera pasando. Esa noche, cuando Fernando llegó a casa, Mariana lo recibió como siempre, una sonrisa ensayada y la cena servida en la mesa. Mientras él hablaba de su día, ella estudiaba cada uno de sus movimientos, sus gestos, sus palabras. Él no tenía idea de lo que se avecinaba. Mariana, por su parte, tampoco tenía claro hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero había una certeza que la mantenía firme: no iba a permitir que nadie jugara con lo que le habían dejado sus padres. Apenas pasaron unas horas del encuentro con Fernando esa noche, cuando Mariana recibió un mensaje del detective privado. Era una notificación breve, pero suficiente para acelerarle el corazón. «Tengo algo importante. Mañana le envío detalles». Mariana apagó la pantalla del teléfono con un suspiro contenido y se obligó a dormir, aunque la ansiedad apenas la dejaba respirar. A la mañana siguiente, con Fernando ya fuera de casa rumbo a su reunión de trabajo, Mariana se sentó frente a su laptop. Poco después, llegó el informe preliminar del detective. La primera foto en el archivo adjunto la dejó helada. Fernando estaba en un restaurante caro en Cancún, abrazado a una mujer joven y elegante que Mariana no conocía. Otra imagen los mostraba entrando a un hotel boutique, donde las reservas estaban a nombre de ambos. Pero lo que más le dolió no fue la evidencia visual, fue el detalle del gasto. Había una lista interminable de cargos realizados con su dinero: spas, cenas, joyas. Su herencia estaba financiando la doble vida de Fernando. Mariana cerró el archivo y respiró hondo. Tenía que mantener la calma. Sentía que su mundo se tambaleaba, pero algo dentro de ella se encendió. No podía ser simplemente una víctima de la traición de Fernando, necesitaba controlar la situación. Decidió dar el siguiente paso: buscar un abogado. Tomó su celular y marcó a Cristina, quien le respondió con tono amistoso. «Cristina, necesito hablar con tu amigo el abogado. Es urgente».
Claro, ¿te pasó algo?, preguntó Cristina preocupada. Es algo personal, pero prefiero explicarte en persona. ¿Puedes hoy? Cristina aceptó sin dudarlo. Esa misma tarde, se reunieron en un café discreto. Mariana no perdió tiempo en explicarle lo que había descubierto, mostrando las capturas de pantalla y las fotos enviadas por el detective. Cristina, visiblemente impactada, asintió con firmeza. Voy a llamarlo ahora mismo. Esto es grave, Mariana. Además de lo emocional, hay fraude aquí. Usar tu dinero sin tu autorización tiene consecuencias legales. Poco después, Mariana estaba sentada frente al abogado, quien escuchó toda su historia con atención. Tras hacerle varias preguntas, concluyó: lo primero que debes hacer es proteger tus activos. Vamos a congelar todas las cuentas conjuntas. También necesitas presentar una denuncia formal por el uso indebido de tus fondos. Si quieres proceder con el divorcio, las pruebas que tienes son más que suficientes. Mariana dudó por un momento. Tomar medidas legales significaba cruzar un límite del que no había retorno. Pero al recordar cómo Fernando había usado su herencia para mantener a otra mujer, su decisión se solidificó. Hagámoslo, dijo con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El abogado comenzó a preparar los documentos esa misma tarde. Mariana, por su parte, contactó nuevamente al detective para obtener más detalles de la relación entre Fernando y su amante. Todo debía estar perfectamente documentado antes de que ella diera su siguiente movimiento. Esa noche, cuando Fernando llegó a casa, Mariana se sintió como una actriz interpretando un papel. Él la saludó con un beso en la mejilla y le habló sobre sus planes de trabajo para el fin de semana, incluyendo un supuesto viaje a Monterrey. Mariana sonrió y fingió interés, pero por dentro sabía que ese viaje era otro escape romántico con su amante. Mientras él se duchaba, Mariana revisó su teléfono. Una notificación bancaria confirmó que Fernando había intentado realizar otra transferencia desde la cuenta conjunta, pero esta vez el intento había sido bloqueado. Ella se había asegurado de cerrar los accesos antes de reunirse con el abogado. En la privacidad del baño, Fernando maldijo entre dientes al darse cuenta de que su tarjeta había sido rechazada, pero no mencionó nada a Mariana, probablemente pensando que se trataba de un error temporal. Desde la cocina, Mariana escuchó sus pasos nerviosos, sintiendo que el control de la situación pasaba lentamente a sus manos. Esa noche, antes de dormir, Mariana tomó una libreta y comenzó a escribir una lista. No era solo un plan para enfrentarlo, sino también una serie de pasos para recuperar su vida. Su mirada estaba fija en las palabras que había escrito en la parte superior de la página: este no es el final. Es el principio. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Mariana recibió la llamada que estaba esperando. Era el detective, y su voz, aunque profesional, llevaba un matiz de urgencia. Señora Mariana, encontré algo que creo que debe ver en persona. Es más grande de lo que pensábamos. ¿Puede pasar por mi oficina? Mariana accedió de inmediato. Apenas llegó, el detective le mostró un nuevo informe más detallado. Las fotografías de Fernando y su amante, ahora identificada como Laura Méndez, una consultora de eventos corporativos, revelaban no solo encuentros románticos, sino reuniones en las que se discutían negocios. Lo que más alarmó a Mariana fue un documento, un contrato de compra de una propiedad en Tulum. ¿Con qué dinero se pagó esto?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Gran parte del monto inicial provino de la misma cuenta de la que retiraron su herencia, respondió el detective, señalando los registros bancarios que había obtenido. Mariana apretó los labios, sintiendo una furia contenida. Fernando no solo estaba traicionándola, sino también construyendo un futuro con otra mujer financiado por el dinero que sus padres habían trabajado toda su vida para dejarle. El detective continuó. Según mis fuentes, Laura está al tanto del origen del dinero. Parece que ambos planearon esta compra desde hace meses. Las palabras del detective resonaron como una bofetada. Mariana no podía creer el nivel de descaro de Fernando, pero no había tiempo para lamentarse. Ahora tenía una visión más clara de lo que debía hacer.
Al regresar a casa, Mariana se sentó frente a su laptop y revisó nuevamente las transacciones, confirmando cada detalle del informe. Decidió que no esperaría más. Contactó a su abogado y le explicó la nueva información. El abogado fue contundente. Es el momento de actuar. Vamos a presentar la denuncia formal por fraude y comenzar el proceso de congelar los activos asociados con esa propiedad. Además, debemos asegurarnos de que no pueda disponer de más dinero mientras se realiza el proceso legal. El viernes llegó rápidamente, y como Mariana esperaba, Fernando salió temprano para su viaje de negocios. Esa misma tarde, Mariana recibió una notificación del banco confirmando que una transacción de alto valor había sido rechazada. Fernando debía haber intentado completar el pago pendiente de la casa en Tulum, pero ya no tenía acceso al dinero. Mariana no pudo evitar imaginar su reacción al descubrir que sus planes estaban derrumbándose, pero no le preocupaba. Estaba enfocada en dar el golpe final. Esa noche, mientras revisaba los documentos legales con su abogado, recibió un mensaje inesperado de un número desconocido. Espero que estés feliz con lo que estás haciendo. Fernando me dijo que todo esto es tu culpa. Mariana leyó el mensaje 2 veces antes de responder. No tengo idea de quién eres, pero si crees que puedes intimidarme, estás equivocada. Eran palabras simples, pero cargadas de la fuerza que Mariana había acumulado en los últimos días. Ahora no solo estaba enfrentando a Fernando, sino también a Laura, quien parecía estar tan involucrada en la traición como él. Mariana apagó su teléfono y volvió a concentrarse en lo importante. Sabía que la batalla no había terminado, pero cada paso que daba la acercaba más a la victoria. El enfrentamiento. El sábado por la mañana, Mariana despertó con una sensación distinta. No era miedo ni siquiera rabia. Era determinación. Ese día marcaría un punto de no retorno. Se vistió con ropa cómoda pero elegante y revisó una última vez los documentos que su abogado había preparado. Todo estaba en orden. Mientras tanto, Fernando ya estaba en Tulum, sin sospechar que su pequeña burbuja estaba a punto de estallar. Mariana había obtenido información precisa sobre dónde estaría él y Laura gracias al detective. Sabía que se reunirían con un agente inmobiliario para finalizar el papeleo de la casa que estaban comprando. Mariana tomó un vuelo a Tulum esa misma tarde. Mientras el avión aterrizaba, repasaba mentalmente cada detalle de su plan. Su abogado ya había entregado una notificación oficial al banco y a las autoridades locales, invalidando cualquier transacción asociada a la propiedad. Además, las pruebas del fraude ya estaban en manos de los fiscales, lo que significaba que la situación de Fernando se complicaría rápidamente. Cuando llegó al destino, Mariana no perdió tiempo. Se dirigió directamente al lugar donde sabía que Fernando y Laura estarían, una oficina inmobiliaria en el centro de Tulum. Se estacionó frente al edificio y esperó en el auto unos minutos, observando desde la distancia. Poco después los vio salir. Fernando caminaba al lado de Laura, riendo como si no tuviera una sola preocupación en el mundo. Mariana apretó el volante, pero no dejó que la ira nublara su juicio. Salió del auto y caminó hacia ellos con paso firme. Vaya, qué coincidencia encontrarlos aquí, dijo Mariana con una sonrisa sarcástica, cruzando los brazos mientras los miraba directamente. Fernando se detuvo en seco, su rostro palideciendo al instante. Laura, sorprendida, miró a Mariana con desconcierto antes de voltear hacia Fernando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Laura nerviosa. Eso mismo me pregunto yo, respondió Mariana, sacando de su bolso una carpeta con los documentos legales. Miró a Fernando directamente a los ojos. ¿Quieres explicarle tú, o prefieres que lo haga yo? Fernando balbuceó algo incoherente, pero Mariana no le dio tiempo para inventar excusas. Abrió la carpeta y sacó una copia del contrato de compra de la casa. ¿Reconoces esto?, preguntó, lanzándolo frente a ellos. ¿Y esto?, agregó, mostrando un extracto bancario que confirmaba que el dinero usado para la transacción provenía de su herencia. Laura tomó el papel con manos temblorosas y, al leerlo, su expresión cambió de confusión a furia. ¿Me estás diciendo que este dinero no es tuyo?, exclamó, girándose hacia Fernando.
Mariana levantó una ceja. Oh, ¿no te lo dijo? Todo esto es gracias a mis padres. Bueno, lo que ellos trabajaron toda su vida para dejarme. Fernando intentó hablar, pero Laura lo interrumpió. Usaste el dinero de tu esposa. Me dijiste que era tuyo. Cállate, Laura. Espetó Fernando, perdiendo la calma. Mariana dio un paso adelante, aprovechando el caos. No se preocupen, ya no tienen que discutir sobre esa casa porque no va a ser suya. Todas las cuentas relacionadas han sido congeladas y las autoridades ya están al tanto del fraude. Fernando abrió la boca para protestar, pero Mariana no terminó. Ah, y por cierto, el contrato de compra ya no tiene validez. ¿Quieren saber por qué? Porque está bajo investigación legal. Así que les sugiero que disfruten de este día, porque los próximos no serán tan agradables. Laura, furiosa, se apartó de Fernando y comenzó a gritarle, mientras él intentaba calmarla sin éxito. Mariana los observó por un momento, sintiendo una mezcla de satisfacción y alivio. Había esperado ese momento durante días, y ahora que estaba ahí, no sentía remordimientos. Antes de irse, Mariana se giró una última vez hacia Fernando. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que no necesito destruirte. Lo hiciste tú solo. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se fue, dejando a Fernando lidiar con las consecuencias de sus actos. De vuelta en el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo de regreso, Mariana sintió por primera vez en mucho tiempo que podía respirar con tranquilidad. Había enfrentado a Fernando y Laura cara a cara, y aunque no fue fácil, lo había hecho con la fuerza y dignidad que la situación requería. Ahora sabía que la batalla legal continuaría, pero tenía la certeza de que llevaba la ventaja. Al llegar a casa esa noche, Mariana se sentó en la sala con una taza de café. El eco de la confrontación en Tulum seguía fresco en su mente, pero en lugar de angustiarla, la fortalecía. Decidió centrar su energía en lo que venía, proteger su herencia, avanzar con el caso legal y, sobre todo, reconstruir su vida. 2 días después, Mariana recibió una llamada de su abogado, Mateo. Mariana, tengo buenas noticias. Las autoridades han iniciado una investigación formal contra Fernando. Las pruebas que presentamos son contundentes y el banco ha respaldado tu reclamación. El dinero que se utilizó para la propiedad podría ser reembolsado si el fallo está a tu favor. Mariana suspiró aliviada. Recuperar el dinero era importante, pero más que eso, buscaba justicia. Mateo añadió. También hemos solicitado una orden para congelar cualquier otro activo que Fernando intente mover. El fraude y la manipulación de fondos son delitos graves. Si todo sigue su curso, Fernando podría enfrentar cargos penales. Aunque el proceso seguía siendo agotador, Mariana sintió una chispa de esperanza. Sabía que no se trataba solo de su herencia, era un mensaje para cualquiera que intentara aprovecharse de su confianza. Esa misma tarde, Mariana recibió una llamada inesperada. El número era de Fernando. Dudó por un momento antes de contestar, pero decidió enfrentarlo. ¿Qué quieres, Fernando?, preguntó con frialdad. Mariana, esto es una locura. Estás arruinando mi vida, gritó él al otro lado de la línea. Mariana soltó una risa amarga. ¿Arruinando tu vida? Tú arruinaste la mía cuando decidiste usar el dinero de mis padres para financiar tus aventuras con Laura. Esto no es mi culpa, Fernando. Es tuya. Hubo un silencio al otro lado antes de que Fernando hablara de nuevo, esta vez con un tono más bajo, casi suplicante. Podemos arreglar esto. No tienes que llevarlo tan lejos. Detén todo y lo resolveremos como adultos. Mariana cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y cansancio. Hubo un tiempo en el que habría creído en sus palabras, pero ese tiempo ya había pasado. No, Fernando. Esto ya no es negociable. Ahora pagarás por lo que hiciste. Y con esas palabras, colgó, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. En los días siguientes, Mariana comenzó a enfocarse en lo que vendría después.
Durante años había postergado sus sueños para apoyar a un hombre que no lo merecía, y ahora era su turno de brillar. Con el apoyo de Mateo y Cristina, decidió abrir una consultoría financiera para mujeres que, como ella, habían enfrentado traiciones o manipulaciones económicas. Poco a poco, su idea tomó forma. Mariana trabajó en la creación de un sitio web, en la planificación de talleres y en la estructuración de servicios personalizados. Para su sorpresa, encontró en este proyecto una pasión que nunca había explorado antes. El primer taller fue un éxito. Mujeres de diferentes edades asistieron para escuchar su historia y aprender a proteger sus activos. Mariana habló desde el corazón, compartiendo no solo su experiencia, sino también herramientas prácticas para manejar sus finanzas de manera independiente. Al final del taller, una mujer mayor llamada Rosa se acercó y le dijo con lágrimas en los ojos: «Gracias por no rendirte. Mi hija y yo hemos empezado a organizar nuestras finanzas juntas. Me diste esperanza». Mariana sintió una satisfacción que iba más allá de cualquier victoria legal. Había transformado su dolor en algo útil para otras personas, y eso le daba propósito. Semanas después, Mateo le informó que el caso contra Fernando avanzaba rápidamente. Las pruebas de fraude y manipulación de documentos eran contundentes, y Fernando enfrentaba cargos penales. Además, el banco había acordado reembolsar parte del dinero utilizado indebidamente. El día de la audiencia final, Mariana se presentó en el tribunal con la misma determinación que la había llevado hasta ahí. Fernando estaba presente, pero parecía una sombra de sí mismo. Durante el juicio, el juez dictaminó que Fernando era culpable de fraude y ordenó la restitución completa de los fondos, así como una compensación adicional por daños. Además, se congelaron todos sus bienes y enfrentaría una sentencia por sus actos. Mariana salió del tribunal sintiendo que, aunque la batalla había sido larga, la justicia prevaleció. Sabía que no era solo una victoria personal, sino un mensaje para cualquiera que intentara aprovecharse de la confianza de los demás. Con el caso cerrado, Mariana se dedicó por completo a su consultoría. Su historia comenzó a ganar tracción en los medios, y pronto fue invitada a dar conferencias en eventos sobre empoderamiento financiero. Cada día se sentía más segura de que su propósito iba más allá de lo que había perdido. Una tarde, mientras preparaba un taller, recibió un mensaje de una joven que había asistido a una de sus charlas. «Gracias, Mariana. Por primera vez en mucho tiempo siento que puedo tomar el control de mi vida. Eres una inspiración». Mariana sonrió, sabiendo que esas palabras eran el reflejo de lo lejos que había llegado. Había transformado la traición en fortaleza, el dolor en propósito, y su vida ahora era suya para construir. El pasado ya no definía su presente. Mariana sabía que el futuro era suyo, y estaba lista para conquistarlo.